La última presentación en esta mesa es del compañero Enrique Telles Fabiani, titulada Aristóteles en Coimbra, Roma y México. ¿Quisieras comenzar? Vale, gracias, Valeria. Quisiera tomarme un tiempito para explicar el sentido de lo que voy a describir. Es una mera descripción lo que había pensado exponer, pero quisiera detenerme tantito para no dispersarme demasiado o no ser tan erudito en la cuestión de fechas, títulos, nombres, etcétera, porque tiene mucho de eso este breve comentario, ¿no? Uno es que justamente lo que hemos escuchado y lo que siempre escuchamos en torno a estos temas es la centralidad que tiene dos cosas. Una, la europea, que es lo que llamamos eurocentrismo, y la otra, también es parte de lo mismo, es la cuestión religiosa, que no se plantea como tal, pero la cuestión religiosa, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes lo ven, hemos estado hablando de temas que de alguna manera nos requieren un cierto conocimiento de la Biblia, o de la tradición, o de los padres de la iglesia, de los concilios, y es un mundo de cosas, ¿no? Es un mundo. Yo no sé si hay una cabeza que pueda abarcarlo todo, ¿no? Pero es un mundo de cosas, y a través de eso, que es nuestra interpretación, que quizá no sea completa, no va a ser, pero no sea mínimamente problematizada, mínimamente bien digerida, como para que eso sea nuestro primer filtro al objeto de estudio al que estamos entrando. Entonces, lo que quiero decir es que la motivación original de un texto como el que les voy a comentar, que es un temita dentro de millones de otros temas, es más bien la cuestión de que originalmente me planteé pensar en cómo descolonizar al colonizador, ¿no? ¿Por qué lo digo de esta manera? Entonces, para que se entienda, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer colonizador que llega, ya sea como fraile, ya sea como cronista, ya sea como conquistador y como lo que sea, llega ya con todo un proyecto de conquista y desde luego implanta su mundo, y su mundo está lleno de muchas otras cosas ajenas al mundo que queremos entrar o describir, o por lo menos ahí circundar un poquito, ¿no? Y esto se ha renovado en el sentido de que todavía en el siglo XX lo que conocemos, y a los autores que hemos estado citando aquí y en otros foros, también tienen el mismo problema de que la mayoría son eurocéntricos y de que la mayoría están también muy clavados interpretando una cierta cristiandad de las múltiples que pudiera haber, ¿sí? Entonces, tenemos un doble problema, no es un problema, tenemos dos problemas, o al menos quiero plantearlo en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo trato yo de acceder a este problema? Bueno, todo esto es un periplo así gigantesco para llegar al tema, ¿no? ¿Cómo se me ocurrió entonces llegar a la cuestión de centrarme, y me van a ayudar aquí los que acaban de hablar, porque justamente cómo llegué a la centralidad que tiene Portugal para la filosofía? Ojo, no estoy diciendo teología, ¿no?, sino para la filosofía en términos más seculares, ¿no? Recuerden que en este momento la filosofía es subordinada a la teología, ¿sí? Y se estudiaba para eso, no se estudiaba para ser filósofo, ¿no? Eso es muy reciente, ¿no? Entonces estamos en cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué a esto? Bueno, justamente pensando en que si todas nuestras interpretaciones pasan por este doble filtro de lo religioso, ¿no? De hecho, no ha pasado aquí afortunadamente, pero sí pasó en un seminario en el que estuve anteriormente aquí en la UNAM, hace algunos años, en donde de plano yo me pregunté si estaba en la UNAM o si estaba en una capilla, porque la profesora que estaba ahí ya terminó hablando del pecado original y justificando el catolicismo. Y yo decía, a ver, si yo fuera luterano, ¿qué le podría decir a esta señora, no? O sea, de entrada, ni siquiera un luterano le haría sentido lo que estaba diciendo, ¿no? Mucho menos un judío, que los hay aquí en la UNAM y la academia en general, ¿no? Ni mucho menos un musulmán. Entonces yo dije, ¿qué tiene esto de universal o de científico, etcétera? Nada, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado con eso. Ahora, voy un poco entrando a mi tema para no
no ahondar mucho con el supuesto, pero la cosa es que sí hubo una ruptura, así como Gustavo ahorita hablaba de esta discordia entre los católicos españoles versus los portugueses, y aquí no les voy a decir católicos, pero efectivamente, bueno, son católicos, nada más que piensen que Portugal, todo lo que hoy es el país de Portugal, toditito, no una parte como en España, toditito, estuvo conquistado por los musulmanes. No fue como en España, que fue una parte, ¿no?, de lo que hoy conocemos como España, y los reinos se fueron armando pues con los matrimonios y demás, ¿no? En Portugal fue todo, y efectivamente esta ruptura rara de la que hablaba en torno al 1630 y cacho, a partir de entonces, y quien haya vivido en España quizá lo pueda notar, hasta el día de hoy el español y el portugués no se hablan, ¿no? O sea, nadie, los están dando la espalda, ¿no? Hay una expresión por ahí en portugués que es, los dos se dan la espalda, ¿no? Y hasta el día de hoy es un destino turístico, pero nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Portugal es eso, ¿no? Desafortunadamente, y ahora se las reviro para que se entienda un poco por qué lo digo de esta manera. Nosotros estamos demasiado cerca de Portugal y no nos damos cuenta, pero hay una ciudad en México que es réplica de una ciudad portuguesa. Esa cara de extrañista es la que quería ver, justamente. ¿Cuál creen? ¿Cuál es la más portuguesa de todas nuestras ciudades? Puebla. Puebla. ¿Por qué? Por el barroco del... Barroco, hay muchos barrocos en todos lados. Bueno, por ejemplo, era Poblano. Los conventos, No. la fundación de conventos. Nada más la ciudad. La mamá de Isabel la Católica era portuguesa y fue la fundadora de Puebla. O bueno, se le hizo en homenaje a la mamá de Isabel la Católica. Y entonces, ¿qué tiene de portugués Puebla? Bueno, pues todas sus edificaciones. De hecho, es muy rara, ¿no? Porque casi todas las iglesias y todas las casas tienen talavera. ¿Qué ciudad española tiene eso? Digo, por ahí hay, a ver, hasta Dresden, en Alemania, ¿no? Tiene también talavera ahí en las iglesias y demás, ¿no? Pero no con esa sistematicidad urbanística que tiene, por ejemplo, Porto, ¿no? En el norte de Portugal, ¿sí? Y algunos otros lugares, ¿no? Pero sobre todo Porto, que es como el epicentro urbanístico. Digo, Portugal es un huevito, ¿no? Entonces hay que redimensionar esto, ¿no? Pero a ver, piensen entonces por qué digo que estamos muy cerca de eso. Bueno, eso es por un lado. La mayor parte de colegios jesuitas más importantes de México estaban en Puebla, no estaban en Puebla, ¿sí? A pesar de que aquí llegaban y era el asunto fuerte, era el epicentro, ¿no? Con los primeros colegios y demás, ¿no? Bueno, toda la reconstrucción, empecé justo por donde no empiezo en el texto, ¿no? Pero empecé así para que se redondeara un poco el asunto y se viera esa importancia que tiene en México, que no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque justamente tenemos el filtro españolizante, profundamente españolizante y profundamente católico. Justo por lo que decía Gustavo, si al portugués lo relacionamos con un judío que no se quiere en ese momento, ¿no? De hecho le daban dos opciones en España, ¿no? Te vas, te corremos o cambias, o la otra es el destierro, y el destierro puede ser Holanda, donde escribe Spinoza justamente, Descartes y demás, o Turquía, ¿no? Que todavía se sigue hablando y se escucha, hasta en el supermercado se puede entender el sefardí, ¿no? Para que se entienda cómo son estos tiempos largos. Después de 500 años escuchamos más sefardí en Turquía que en otro lugar, que en la misma España, ¿no? En fin, bueno, todo esto es el preámbulo, ¿no? La cuestión es, entonces, se me ocurría cómo acceder ya metodológicamente a esto para tener, digamos, un punto de partida más o menos sólido en estas cosas. Bueno, varios de ustedes que ya me conocen saben que por alguna razón estoy muy relacionado con los jesuitas, ¿no? No lo soy, para quienes no me conozcan, por favor no me vuelvan a asociar con los jesuitas, no lo soy, pero sí es interesante el tema de los jesuitas, porque los jesuitas, de las tres órdenes mendicantes que llegan al principio y que tienen su rollo y que han descrito ya algunas cosas muy interesantes, mis compañeros ahorita de la mesa pasada y de esta, justamente los jesuitas llegan ya con otro proyecto que probablemente no sabían todavía en ese momento, ¿no?
pero llegan con otro rollo en la cabeza, totalmente distinto, ¿no? Estamos hablando de 1573, 74, que es cuando empiezan a llegar, empiezan a hacer sus colegios, y ahí es donde justamente me inclino a pensar un poco más en términos de, pues, ¿qué hicieron en los colegios, no? O sea, ¿dónde está, digamos, el Alonso de la Veracruz de los jesuitas, ¿no? Que llegó a hablar en sus tratados sobre los indios, ¿no? ¿Dónde está Tomás de Mercado, ¿no? Que hablaba de economía, ¿no? El dominico, ¿no? Aquí ya en España, ¿no? ¿Dónde están todos esos, pero de los jesuitas, ¿no? Siempre decimos que los jesuitas son la octava maravilla, a ver, bueno, pues ¿dónde están, no? Entonces, por ahí estuve rascándole y me encontré justamente con la recepción que hacen de Aristóteles, que no fue aquí en América, fue ciertamente en Portugal. Mencionaste Évora era un bastión de los jesuitas, ahorita es una escuela privada, nada que ver con los jesuitas, ¿no? Pero Coimbra tiene una particularidad. Conocemos muy poco el nombre de Coimbra, no nos suena, a los mexicanos no nos suena para nada ese nombre, ¿no? Pero quiero leer una cita de Descartes, 1640, Descartes, es una cita a un jesuita, a Mersenne, que había sido profesor de él en el colegio La Flèche, que es jesuita, y dice la cita: siento el deseo de releer un poco su filosofía, de ustedes, de los jesuitas, ¿no? Cosa que no he hecho desde hace ya 20 años. Ubiquen un poco el tiempo, desde la muerte de Suárez, de hecho, ahorita lo comentamos, para ver si hoy me parece mejor que lo que me pareció en otros tiempos. Por esto, le ruego me envíe los nombres de los autores que han escrito de filosofía. Hay insistencia en nombrar filosofía a esto y no teología, no habla de teólogos, ¿sí? Y que son los más seguidos por ellos, y si han surgido otros nuevos en los últimos 20 años. Solo recuerdo, ahí anótenlo, bueno, parece que estoy en clase, no, perdón. Solo recuerdo, menciona 3, pero tómenlos en cuenta, ¿no? Los conimbricenses, lo dicen en francés, es conim, es diferente, conimbricenses, es un gentilicio que ni siquiera la RAE me lo deja muy claro, ¿no? Segundo, Toledo. Tercero, Rubio. Quisiera saber si hay alguno que haya realizado un compendio de toda la filosofía, otra vez, de la escuela y que sea seguido. Esto me ahorraría el tiempo necesario para leer sus gruesos volúmenes, etc., ¿no? Bien, pues la gran pregunta es quiénes son o quién es ese, bueno, en realidad es un gentilicio, ¿no? O conimbricense sería, bueno, es plural, gentilicio, pues sería la gente de Coimbra, ¿sí? ¿Se entiende? Quién es Toledo y quién es Rubio, ¿no? Lo voy a nombrar ya rápidamente. Los conimbricenses son el primer proyecto de toda Europa de recuperar a todo Aristóteles, o sea, toda su obra completa, de comentarla, de editarla y además, algo muy importante, de partir de sus textos originales en griego, porque los que se tenían, lo sabemos, ¿no? Son desde el árabe al griego. Entonces tenemos también ahí muchos problemas con la cuestión de cómo se estaba interpretando Aristóteles, a pesar de que había habido oleadas, digamos, si me lo permiten, para ser un poco jocoso, había habido sus modas, ¿no? De traer a Aristóteles, de llevar a Aristóteles a Europa para que de alguna manera se fuera leyendo en conjunto, digamos, algunos cachitos de su obra. Bueno, los jesuitas dijeron, a ver, seamos serios con esto, vamos a armar todo el compendio de toda la obra de Aristóteles, y además de comentarle, bla, 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 y entonces fue toda una tarea que lo recomendó, bueno, el general de la compañía, todavía en aquel entonces, Ignacio de Loyola, se lo recomienda, a toda su jerarquía, vamos, hasta que llega a un profesor en Coimbra. Coimbra y Évora son ciudades, pueblitos de hecho, relativamente cercanos, que es Pedro da Fonseca, que no nos suena a nosotros, ¿no? Digo, a menos que ahorita me digan que sí les ha sonado, pero Pedro da Fonseca fue un jesuita al que se le encargó coordinar al grupo de personas, estamos hablando como de 8 jesuitas. Piensen que para cuando empezó el proyecto, en los años, o sea, poquito después de que los jesuitas llegaran a Portugal,
y ahorita les digo por la importancia de Portugal en ese momento para los jesuitas, pero poquito después fue cuando empieza el proyecto de armar todo este compendio de Aristóteles, y entonces se terminó, medio se terminó hasta prácticamente 1600, ¿sí? Y de ahí surgieron varias obras alternativas. Fonseca tiene 3 comentarios de Aristóteles, etcétera, ¿no? De eso igual podemos hablar después, porque se me está yendo el tiempo. El siguiente del que habla Descartes es Toledo. Tampoco nos suena Toledo, ¿no? Porque además Toledo, de hecho ninguno de estos que voy a mencionar aparece por Salamanca. Entonces, ustedes saben que siempre que tocamos los temas americanos, inmediatamente nos remitimos a Salamanca. Bueno, lo señalo de esta manera porque los jesuitas no es que no hayan pasado por Salamanca, algunos de ellos lo hicieron, pero la gran mayoría pasó más bien por Alcalá de Henares, ¿sí? Que es una escuela muy diferente al dogmatizante y además apañado, literalmente, es esa especie de analíticos que de pronto la UAM, ¿no? Se apaña y no pasa luces ni nada así porque lo ven como alguien folclórico, como si fuera un charrito mexicano, así, en términos muy nacionalistas y demás, ¿no? Un latinoamericanista y así raro, ¿no? Pero en ese entonces también existía ese juego de escuelas, ¿no? Y los dominicos habían, desde 100 años antes, ya tenían prácticamente las mejores cátedras de Salamanca. Entonces no era extraño que los jesuitas no iban a entrar nunca por ahí. Pasan algunos por Alcalá y de ahí ya se van a varios lugares. Uno de ellos es Roma, ¿sí? Entonces, y el bastión que hicieron de Coimbra. Coimbra no es jesuita, pero se les encargó, dado la bronca que tenían política, ¿no? De que de pronto se les desaparece el rey, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces dijeron, pues, a ver, ayúdenos de alguna manera a impulsar la educación. De comentarios de Aristóteles en Nueva España es de Toledo. Es un comentario de Aristóteles, de la lógica de Aristóteles. Y no la conocemos, mucha filosofía y todo, pues no la conocemos. Y por cierto, es una obra que va pegada a otra. Recuerden que esa era la típica estrategia para meter libros clandestinos. Va pegado a otra que es el primer texto de matemática en colegios jesuitas. Como no tenía los sellos probatorios, pues la ponen, digamos, cuando termina una obra, la ponen enseguida y no le ponen nada aparte, ¿no? Simplemente sigue la numeración y ahí se va, ¿no? Y es de un tal Francesco Maurólico, que es, digamos, uno de los grandes renacentistas, eso sí, del sur de Italia. ¿Por qué de ahí? Bueno, porque fue donde estuvo el primer colegio jesuita, en Mesina, ¿no? Entonces tenemos una cartografía diferente, ¿no? Porque ya le estoy manejando. Así como Harvard, muchos no saben dónde está en el mapa, bueno, pues habrá que hacer la cartografía también en Nueva España, porque por todo este circuito intelectual fue donde pasaron los jesuitas y donde llegaron hasta la Nueva España, y por eso es importante, creo yo, digo ya para ir cerrando, sí, ya me estaba apresurando, la cuestión de tener, digamos, accesos nuevos que no pasen ni por Salamanca, ¿no? Ni por lo religioso, o al menos no por lo más dogmático, digamos, que fue los dominicos, fue lo que hicieron en parte, ¿sí? Ni por ni por la parte, ya se me fue la verdad, o sea, lo religioso, ni por lo español, ¿no? Porque una buena parte de todo este saber de portugueses y demás pasaba más bien por lo italiano, por Portugal, por los holandeses, justamente. Para terminar, Rubio, pues, a Rubio sí lo conocemos, ¿no? Antonio Rubio llegó muy temprano aquí, muy joven, vamos a Nueva España, y lo reclutan los jesuitas e inmediatamente le otorgan su título, lo hacen rector del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que estaba en el centro de la Ciudad de México, que es la Universidad Obrera hoy en día. De ahí están construyendo Tepoztlán, y de ahí escribe este texto que se llama La Lógica Mexicana, y que se edita en Alcalá. Miren qué curioso, nada que ver con Salamanca. Se edita en Alcalá y se usa hasta en Santo Domingo, aquí en lo que hoy es Santo Domingo, ¿no? En la antigua isla española, ¿no? Bien, bueno,
hasta aquí lo dejo y ya. Gracias. Las tradiciones de reconocer que hemos recibido desde otros espacios muchas otras maneras de educarnos, de hacer conocimiento, y siempre remitimos a los mismos, ya sean nacionales o las mismas tradiciones, las mismas escuelas que ya conocemos y que aún hace falta mucho por estudiar.